edad gestacional? ¿Quién me lo dice? Ah, Ya, doctor. ¿Karen Mantería? ¿Sí? A ver. Pues de acuerdo a la edad gestacional se divide en pretérmino, que es Ajá. entre las 28 semanas y antes de cumplir las 37 semanas de gestación. O En sea, términos, concretamente, ¿cuántas semanas y cuántos días? 36 semanas por 6 días. Ajá, 36.6. Entonces, prematuro es de 28 a 36.6, ¿verdad? Ok. ¿De término? De 37 semanas ya cumplidas a las 41 semanas cumplidas. Ok. Y bueno, sería 41.6 también, porque bueno, el postérmino ya sería arriba de las 42 semanas. Muy bien. Y antes de las 28 semanas, ¿de qué se habla? ¿De qué tipo de recién nacido De hablamos, según la norma un oficial mexicana? recién nacido pretérmino extremo. Ok, Un muy recién bien. nacido pretérmino extremo, ¿sí? Ajá, prematuro extremo. Bueno, a ver, ¿quién me dice, ahorita hablado de los prematuros, la clasificación de los prematuros? Galicia González. A ver. Alicia. Son prematuro tardío, moderado, severo y externo. Y el tardío es de las 34 a las 36 semanas. Ajá, El moderado, 36.6, ¿no? el moderado de las 34 a las 32. El severo va a ser menor a creo que eran menor a las 32 semanas. Ajá, pero mayor de 28, ¿no? Ajá. Y, Ok, el extremo va a ser menor a las 28 semanas. muy bien. Aunque también lo definía por el peso, ¿no? Que era, por ejemplo, no, A ver, la es el, clasificación de acuerdo al peso. de acuerdo al peso era en pretérmino, que era, bueno, habían comentado que era de las 22 o menor a las 37 semanas, o era menor a los 2.500 gramos, y No, uno no, inmaduro, que era de las 22 o no, menor a pero de acuerdo 28, al peso, de acuerdo al peso al nacer. A de ver, acuerdo ¿alguien al, más sabe eso? Salgado. A ver, Salgado. Recién nacido pretérmino era de 1.000 gramos a 2.500. El término era de 2.500 gramos o más. Y este es el término. Y el posttérmino era pues arriba de 2.500. No, miren, el peso bajo, bueno, de acuerdo al peso, los bebés podemos decir que se clasifican en recién nacidos con peso bajo, con peso muy bajo, con peso extremadamente bajo, o peso normal, el de más arriba, ¿verdad? Pero bueno, hablando de los de peso bajo, son aquellos que tienen menos de 2.500 al nacer. Los de peso muy bajo al nacer son los de menos de 1.500 y los de extremadamente o peso extremadamente bajo al nacer son aquellos menores de 1 kilo, ¿sí? Entonces, menores de 1 kilo, extremadamente bajo peso al nacer. Menores de 1.500, muy bajo peso al nacer. Menos de 2.500, peso bajo al nacer. Y bueno, de 2.500 hasta 3.900 o 3.800 son peso adecuado, ¿verdad? Y mayores de 3.900 o de 4 kilos ya se considerarían bebés macrosómicos. ¿De acuerdo? Bueno, la otra clasificación es la que toma en cuenta el peso para la edad gestacional. ¿Cómo se clasifican los recién nacidos de acuerdo al peso para la edad gestacional? ¿Quién me lo dice? Acevedo. Acevedo, a ver. Ajá, bueno, tengo que adecuado para la edad gestacional entre el percentil 10 y el 90, pequeño para la edad gestacional, menor al percentil 10 y grandes para la edad gestacional, mayor al percentil 90. Muy bien. ¿Quién eres, Acevedo? ¿Acevedo qué? Sí, Baleón. ¿Cómo? Acevedo Baleón Kitsia. Ah, ok. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa vimos?
Métodos para evaluar la edad gestacional. A ver, ¿quién me dice qué métodos vimos? Yo, Armando Métodos Rivera. pediátricos, obviamente. Aquí quiero que quede bien claro que hay, y creo que sí lo explicamos, ¿no? Lo enfatizamos eso, ¿no? De que los ginecobstetras tienen algunos métodos para determinar la edad gestacional. Sí, ya me acordé que sí, hablamos de eso. Que hasta les dije del ultrasonido transpolado, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok. Y bueno, dijimos que los ginecobstetras tienen métodos para evaluar la edad gestacional, para determinar el tiempo de embarazo, las semanas del embarazo, ¿verdad? Y ya nosotros como pediatras, cuando recibimos al bebé, cuando ya lo tenemos en nuestras manos en vivo, porque bueno, el ginecobstetra lo evalúa indirectamente. Puede ser con ultrasonido, puede ser con la regla de los 9, con muchas técnicas o muchas formas, ¿verdad? Que comentaron sus compañeros. Pero cuando ya lo tenemos al bebé en nuestras manos, nosotros debemos tomar en cuenta y explorar diferentes características físicas, somáticas y neurológicas o neuromusculares del bebé. Les asignamos una puntuación, todos esos puntos los sumamos entre sí para determinar la edad gestacional. Ok, entonces, ¿cuáles son los métodos que empleamos como pediatras para determinar la edad gestacional García de un Armando Castellanos. recién Rivera. nacido? A ver, García Castellanos. Sí. Bueno, vimos, en la exposición vimos dos. Nos quedamos, bueno, vimos primero el método de Dubowitz, que evalúa como 21 puntos. Entre estos 21 puntos van a ser datos neurológicos y características físicas. Ujú. También vimos el nuevo test de Ballard. Este va a evaluar tanto criterios Ballard. físicos, Ballard, perdón, Ujú. que evalúa tanto criterios físicos como criterios neurológicos. Sin embargo, los que se toman en cuenta según la norma oficial son los de Capurro A y Capurro B. El Capurro A se va a, No, pero como que ese se va a todavía no emplear. lo hemos visto. Bueno, Ese apenas lo vamos a ver. No, a ver, los que vimos entonces fue el Dubowitz, el Ballard y ¿qué otro? Que dijimos solo que ya estaba en vimos, desuso. Bueno, el de de hecho, el Osher, Dubowitz está en desuso. Y aparte, ¿cuál otro dijiste, perdón? el de Ballard y también vimos el de Osher, que solo El de van a Osher. ser Ajá. criterios totalmente físicos. Ajá. Y ese como que es menos preciso, ¿no? Nada Sí. más dice si son prematuros, de término, postérmino, y no, y creo que ni siquiera postérmino, ¿no? Porque creo que dice menores de 36 semanas, de 37 a 39, mayores de 39 semanas. O sea, como que es muy inespecífico, y pues no nos resulta muy útil en la práctica clínica, ¿verdad? Sí, El Dubowitz también ya está en desuso, ¿verdad? Porque era un método muy, muy complejo, muchos parámetros que se tenían que evaluar, y aparte el rango de edad gestacional de cuántas semanas a cuántas semanas iba con el Dubowitz. ¿Quién Ortiz me dice? de Virgen. 26 a Ortiz Virgen. 34. A ver, Ortiz, De 26 a 34 semanas. de 22. De No, a 26. ver, 26. ¿alguien más recuerda? Salgado Núñez, Morales Castillo. De A ver, 26. Salgado, de 26 semanas. desde las 26 semanas. ¿De las 26 semanas a las cuántas? A las 34 Para semanas. 4 No, más grandecito. A Vázquez ver, vamos. Flores. A las 37 semanas. A ver, iba hasta las 42 semanas, ¿no? Si no mal recuerdo. A ver, miren, vamos a ver. Sí están viendo aquí en la pantalla, ¿verdad? Sí. Pues es el Usher. Este es el que decimos que, evaluaba, es muy inespecífico. Es el Dubowitz, era más complejo y luego hacer la suma. Es que como dice aquí, es útil en aquellos recién nacidos de 26 a 34 semanas, ¿no? Sí, doctor. Pero no, o sea, el rango es un poquito más adelante. Híjole, no, creo que ese no lo mencionan. A ver, creo que fuiste tú, Romeo, el que habló de los, no, Romeo, ¿sí, Sí, doctor. Romeo? Sí, ¿no? Sí, fui yo. ¿Hasta qué edad evalúa el Dubowitz? El Dubowitz puede emplearse en recién nacidos, pues, a término que tienen entre 38 y 40 semanas, pero es más específico o más exacto en este rango de 26 a 34.
El que se Bueno, aplica hasta la semana 44 es el nuevo test de el Ballard. Ballard, ajá. Sí, ese tiene Bueno, entonces miren, este de Dubowitz, como dijo su compañero, surgió en los 70s, creo, ¿no? Como a mediados de los Sí, 70s. así es. El Y en Dubowitz salió aquella en los época los 70s. recién nacidos prematuros no sobrevivían en ninguna parte del mundo. Pero ya después con los avances ahora sí que con los avances de la ciencia, con esta introducción de los corticosteroides sistémicos, de los ventiladores, de las diferentes estrategias de ventilación mecánica, la ventilación de alta frecuencia, con todos esos nuevos, con la terapia del surfactante, con todas esas nuevas estrategias terapéuticas, empezaron a sobrevivir recién nacidos muy pequeños, muy, muy pequeños, ¿verdad? Prematuros extremos, incluso lo que en la norma oficial mexicana dicen prematuros inmaduros, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que con el Dubowitz pues se quedaban cortos, ¿verdad? Porque el Dubowitz, lo más bajito que podía decir que tenían esos bebés eran de 26 semanas. Pero resulta que empezaron a sobrevivir en Europa, en Japón, en China, bebés de hasta 22, 23 semanas. Entonces, insisto, con el Dubowitz pues ya no les servía, se quedaban cortos para evaluarlos. Por eso fue que surgió el llamado nuevo test de Ballard, ¿verdad? Que ya no es tan nuevo, que surgió a finales de los 90, creo que en el 99, 98, ¿no? Romeo. No, doctor, el primero fue en el 79 y la modificación se realizó en el 91. Fíjate, en el 91. Entonces, ahí fue cuando ya emplearon este nuevo test, para poder evaluar bebés, como ven aquí en la pantalla, desde las 20 semanas de gestación, ¿verdad? De 20 a 44 semanas de gestación. Claro que esto de que sobrevivan bebés de 20, 22, 24 semanas, pues deja mucho que decir, porque muchos de estos bebés quedan muy, muy secuelados, como vamos a ver cuando hablemos en esta unidad de reanimación neonatal, cuando hablemos de los dilemas éticos, ¿verdad? Yo creo que sí les voy a platicar de esto y hasta vamos a investigar algo. Bueno, pero bueno, les voy adelantando, ¿no? Se supone que en Europa, en países concretamente como Suecia, ¿qué otro país? Alemania, me parece, en asiáticos como Japón, eh, incluso en Estados Unidos, sobreviven bebés de hasta 22 semanas, ¿sí? De 22 semanas de gestación. Pero aquí pues ya entran en juego cuestiones éticas, cuestiones médicas, cuestiones legales. O sea, ¿qué tan ético resulta contribuir a que sobreviva un bebé tan inmaduro, ¿verdad? Que lo más seguro es que quede con muchas secuelas. ¿Y cuáles son las principales secuelas que tienen los prematuros extremos? Pues una a nivel neurológico, pueden llegar a quedar con retraso psicomotor, retraso mental. Bueno, retraso mental no, retraso psicomotor o con parálisis cerebral, ¿sí? Son como esos bebés o esos niños o esas personas, porque hasta a un adulto le puede pasar eso, ¿verdad? Si tenemos un accidente, imagínense, nos da un paro cardíaco, un traumatismo craneoencefálico, una hemorragia cañón, así, y podemos quedar secuelados, podemos llegar a quedar hasta con parálisis cerebral. Pero bueno, en el caso de los bebés, de los recién nacidos prematuros, pueden quedar de esta manera. O sea, son bebés que, pues, casi son pues no como vegetales, pero son muy dependientes de sus padres, jamás van a poder valerse por sí mismos y terminan falleciendo muy jóvenes por diversas complicaciones. Pero bueno, entonces, ¿qué tan ético resulta que sobrevivan prematuros extremos que llegan a quedar con secuelas neurológicas importantes, como las que le estoy diciendo, parálisis cerebral, o con crisis convulsivas, con epilepsia de difícil control, a nivel oftalmológico llegan a quedar hasta cieguitos, ¿verdad? Una famosa retinopatía del prematuro. Creo que se les platicó un poquito de la retinopatía del prematuro, ¿no? Que bueno, esto es una combinación de prematurez, concentraciones elevadas de oxígeno, y bueno, entre otras cosas, ¿verdad? El oxígeno puede ser tóxico por los radicales libres, eh, diferentes parámetros que se emplean en la ventilación mecánica también pueden ser perjudiciales, utilizar presiones altas, bueno, presión inspiratoria pico muy alta, presión inspiratoria positiva al final de la inspiración muy alta, eh, eh, volúmenes altos.
Entonces surgen los conceptos de volutrauma, atelectotrauma, barotrauma, y bueno, eso agregado a las lesiones por radicales libres de oxígeno, más aparte la prematurez extrema o la inmadurez, pues llegan a juntarse todo y es lo que pueden causar retinopatía del prematuro. Una proliferación, pues, digamos, desordenada y exagerada de los vasos retinianos, que, bueno, pueden llegar a sangrar, dañando el nervio óptico, que se encuentra ahí precisamente en la retina, ¿verdad? La entrada del nervio óptico, o pueden desprender la retina, y bueno, el resultado finalmente es que los niños puedan quedar ciegos. Otra complicación muy importante es la displasia broncopulmonar, que bueno, creo que también mencionamos un poquito, ¿no? Ligeramente de eso, ¿no? Superficialmente. Les pregunté, ¿no? La diferencia, o que era una metaplasia, que era una displasia, y bueno, en la displasia, pues se supone que todo el epitelio de las vías respiratorias, pues es sustituido por otras células, por un nuevo epitelio que pues no tiene nada que ver con el que normalmente tendría que estar. Todo ese epitelio o esas células se encargan de producir un exceso de moco, de no poder movilizar, les faltan cilios, no pueden movilizar adecuadamente las secreciones traqueobronquiales, y bueno, y son muy hiperreactivas, o sea, con cualquier estímulo pues pueden inflamarse, pueden liberar pueden liberar diferentes mediadores de la inflamación, que muchos de ellos, muchas interleucinas, pueden llegar a producir broncoconstricciones, y a estos niños pues les dan crisis de broncoespasmo terribles, ¿verdad? Y en una de esas crisis de broncoespasmo, pues pueden llegar, y en una obstrucción de una vía aérea, pueden llegar a presentar apneas, pueden llegar a presentar paro respiratorio y finalmente fallecen. Entonces, por eso les comento, o sea, qué tan ético resulta contribuir a que sobreviva un recién nacido con todas esas características, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que reportan los estadounidenses, algunos europeos, algunos japoneses, pero aquí en México o en Latinoamérica concretamente, pues se supone que los recién nacidos prematuros extremos más pequeños que llegan a sobrevivir son de 27 semanas. De 27 semanas y de 700 o 750 gramos. ¿Sí? Esto es bien importante que lo sepan porque es bien común que aquí en nuestro país, y bueno, aquí pues en nuestro país, y bueno, yo hablando de aquí del IMSS, ¿verdad? Es común, bueno, no es común, pero no es tan raro, ¿o qué podemos decir? No, yo creo que sí es más o menos común, porque sí nacen por lo menos al mes nacen aproximadamente, son 30 niños al día, 30 por 3, 9, 20. Son como 900, de 800 a 900 niños nacen al mes, perdón. Y de todos esos 800 o 900 niños que nacen en el IMSS, aquí en La Margarita al mes, póngale un 5% son prematuros, no, como un 10% son prematuros, y prematuros extremos como de un 3 a un 5%. O sea, es un alto porcentaje de prematuros extremos. Y es bien importante que sepan esto porque en algún momento dado pueden llegar a decirles el ginecobstetra, ¿no? ¿Sabes qué? Interno de pediatría o niño pediatra, como les dicen algunos, dile a tu médico escrito que tenemos en trabajo de parto a una señora que tiene un embarazo de 26 semanas, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan, o donde deben empezar ustedes, bueno, a comentarle a su médico, pero deben empezar ustedes a hacer el ejercicio para tomar esas decisiones. ¿Qué vamos a ofrecerle a este bebé? ¿Qué vamos cómo vamos a atender a este bebé cuando nazca? Si tiene tal peso, le vamos a dar maniobras habituales o pasos iniciales nada más, o si lo vamos a reanimar, o le vamos a poner surfactante, o lo vamos a intubar. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante que sepan todo esto. Pero bueno, ya con mayor detalle les platicaremos cuando estemos estudiando lo de reanimación neonatal, ¿sí? Bueno, pero creo que ya nos desviamos un poquito del tema. Bueno, no, pues está relacionado. Bueno, entonces ya dijimos, me dijeron el Usher, el Dubowitz, y falta el nuevo Valar, ¿verdad? Que bueno, aquí ya lo tienen en pantalla, y pues evalúa solo 12 parámetros, ¿verdad? 6 parámetros de madurez física o somática y 6 parámetros de madurez neuromuscular. A ver, ¿quién me dice cuáles son esos 6 parámetros físicos y los 6 neurológicos o neuromusculares?
¿Quién me dice? Armando Rivera. A ver, Armando. ¿Armando Los- Rivera? Sí, Rivera del Halcón. A Ok. ver. En los físicos se evalúa el aspecto de la piel, Muy bien. las orejas, su pabellón auricular, Ujú, cómo o va los cambiando en su ojos, ¿verdad? forma. Oídos Ajá, u ojos. Ajá, la piel, muy el bien. pelo, El o sea, el vello, el anugo, ¿no? La el presencia del anugo. los Ok. dermatoglifos en la superficie plantar, Ajá, pliegues es- plantares. ¿Qué los más? esbozos, el esbozo mamario, Ajá, 5. los genitales Los genitales, 6. y los Ok. neurológicos. Neuromusculares o Ajá, los neurológicos, ¿cuáles son? neuromusculares son postura, La postura. la ventana cuadrada, que es, como habían dicho la clase pasada, una flexibilidad de la muñeca y Ujú, su el ángulo que se resistencia, forma al flexionar la muñeca. Ajá. el rebote del brazo, Rebote. el ángulo popliteo, que es con la rodilla, que es Ujú, la bueno, es la parte elevación, posterior de la ajá, rodilla. Ujú, el signo de la bufanda muy bien. y el talón, la Maniobra resistencia a la talón-oreja. extensión. Ok. Entonces, a cada uno de esos parámetros, ¿verdad? Que dijo su compañero, se les asigna una puntuación, como pueden ver aquí, ¿verdad? Todo se suma entre sí. Aquí ya no van a hacer un cuentas, ¿verdad? Ninguna fórmula como con el Dubowitz, sino simplemente suman todo el puntaje que hayan obtenido, que le hayan asignado a cada uno de los diferentes parámetros que se evalúan. Y ya después de esa calificación, pues ya vemos a cuántas semanas corresponde, ¿verdad? Y bueno, hay que hacer el cálculo, ¿verdad? No sé, tal vez si nos sale -7, -8, pues a lo mejor correspondería a 21, no, sí, a 21 semanas, por ejemplo, ¿no? Porque miren, si se fijan, no son semanas así continuas, va de dos en dos, ¿no? 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿y cuándo se debe realizar esta evaluación? ¿Cuándo es recomendable realizar? O sea, ¿en qué tiempo se recomienda realizar esta valoración del VALAR? ¿Inmediatamente al nacer o hasta cuánto tiempo sería lo ideal hacerlo? Porque aquí hay que tomar en cuenta que puede ocurrir y que es algo también común, ¿verdad? Que llegue a ocurrir en el hospital, que no pega el bloqueo. Se han visto que cuando les realizan una cesárea a las señoras, ¿verdad? Bueno, se decide interrumpir el embarazo vía abdominal, por operación cesárea, ¿no? Como dice. Hay que bloquearla, ¿verdad? Bueno, el anestesiólogo la bloquea, es un bloqueo epidural, pero en algunas ocasiones, si está muy gordita la señora o por diversas situaciones, no nada más vamos a decir la obesidad. Hay señoras que cuestan horriblemente trabajo a los anestesiólogos para bloquearlas, ¿verdad? Pero bueno, ya sea por una mala técnica del anestesiólogo, porque está el residente, porque acuérdense que son hospitales escuela, ¿verdad? Se han oído hablar de ese concepto, el hospital escuela. O sea, es la realidad, ¿verdad? Todos los hospitales públicos, o la gran mayoría de los hospitales públicos donde haya internos, donde haya residentes, pues son hospitales escuela, porque pues están aprendiendo de esa manera, ¿verdad? Ustedes como internos van a poner en práctica todos sus conocimientos que adquirieron durante la universidad. Los residentes, pues es su formación, ¿verdad? Ellos ya no acuden a clases en una universidad, en una escuela, como cuando estamos en pregrado, como en el caso de ustedes. Pero bueno, ya es un posgrado en la residencia, reciben clases en el hospital, pero más que recibir clases teóricas, pues ya todo es práctico, ¿verdad? Ahora sí que los pacientes son los libros, ¿verdad? Entonces es muy común que pues apenas está empezando un R1 de anestesia, pues puede ser que no puso bien el bloqueo, ¿verdad? Pero bueno, entonces por la situación que haya sido, supongamos que no pega bien el bloqueo y le realizan cesárea a la señora con anestesia general. Se empiezan a abrir, empiezan a hacer la incisión los obstetras y la señora empieza a gritar, empieza a quejarse, ay, ay, me duele, ¿no? Que es algo que llega a pasar en el hospital y que no es tan poco común, es algo común, es algo frecuente que ocurre. Entonces, el anestesiólogo pues ahí trata de calmar a la señora, no, pues que vas a sentir, pero no te va a doler. Distingue qué es doler y qué es sentir, ¿no? O sea, no porque estés sintiendo significa que te está doliendo. Ah, ok. Ay, no, me duele, ¿no? Bueno, está bien, te vamos a dormir, ¿no? Pero pues le va a hacer daño a tu bebé.
Entonces ahí tienen que ponerle una anestesia general, ¿sí? Que generalmente son opiáceos, opioides, opiáceos, ¿verdad? Propofol, etcétera, ¿no? Entonces las duermen, anestesia general a la señora. Si el ginecobstetra no le echa velocidad en sacarlo, ¿verdad? Parte de esa anestesia puede pasar al bebé y el bebé nace deprimido, nace con depresión respiratoria, depresión neurológica, porque esa es una característica de la anestesia general, bueno, de los opioides o los opiáceos, ¿verdad? Pueden atravesar la barrera placentaria y entran al bebé y pues penetran también al sistema nervioso de los fetos, ¿verdad? Pues todavía es fetito, todavía no lo sacan. Y resulta que cuando nace, cuando ya se convierte ese feto en recién nacido, en neonatito, ¿verdad? Nace dormido, no tiene esfuerzo respiratorio, ¿sí? Entonces, aparte de que no tiene esfuerzo respiratorio, pues ya lo tienes que reanimar o a veces hasta lo tienes que intubar de aquí a que se le pasa el efecto de la anestesia. Lo intubas, ¿verdad? Hasta que ya empieza a tener esfuerzo respiratorio, hasta que ya empieza a respirar. Pero aparte de eso, tiene flacidez neuromuscular. Entonces, en esos casos, pues definitivamente aplicarle un capurro B o aplicarle un Valar, pues no, es prácticamente imposible, ¿verdad? Bueno, se le puede realizar, pues, pero van a ser o nos va a salir alterado. Y eso es por condiciones obvias, ¿no? O sea, imagínense un bebé que está bajo efectos de anestesia, ¿verdad? Porque así hay que decirlo, está anestesiado, ¿verdad? Le pasó la anestesia de la mamá. Imagínense qué postura va a tener, imagínense el rebote de los brazos, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda. Nos va a salir todo esto alterado, puede ser que nos salga más grande o que nos salga hasta más chiquito, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, por eso es bien importante que sepan bien que para realizar este test de Valar, ¿sí? Bueno, el nuevo test, pues ya como que ya no le vamos a decir nuevo test, ¿no? O Valar modificado, ¿no? Le vamos a decir simplemente el Valar. Ustedes ya saben que es el nuevo, ¿verdad? El que va de los 20, el que evalúa de las 20 a las 44 semanas de gestación. Bueno, entonces miren, ya para realizar el Valar, pues obviamente no se va a poder realizar en estas situaciones, ¿verdad? Y bueno, ¿quién me puede decir entonces cuándo sería el tiempo ideal en el que se pueda realizar el Valar? Iván García. A ver, Iván García. Sí, sería entre lo que es la 20 y las 44 semanas de gestación. Bueno, ese es el rango, ¿no? Pero a ver, a lo mejor no me expliqué bien. O sea, ¿en qué momento posterior al nacimiento se debe realizar el Valar? O sea, inmediatamente, por aquí nace y por aquí su Valar, o cuánto tiempo nos esperamos, o hasta cuánto tiempo podemos máximo esperar para realizarle el Valar, porque pues ya les planteé una situación, ¿verdad? Resulta que es un prematuro, pero un prematuro severo, pero lo obtuvieron mediante cesárea y a la señora le aplicaron anestesia general. Y el ginecobstetra, pues sí, le tardó un poquito en sacarlo, porque resulta que ya era la cuarta cesárea, porque de verdad parece chiste, pero hay señoras que hasta 4 cesáreas todavía siguen embarazándose. Imagínense cómo está todo pegado. O sea, yo siempre digo, o sea, no son enchiladas, ¿verdad? Para los obstetras, ¿verdad? Imagínense, por aquí abren y encuentran que todo está pegado, ¿no? O sea, la anatomía está perdida por completo, ¿no? La vejiga la tienen bien arriba, hay que despegarla, si no se fijan se llevan la vejiga, y luego con anestesia general, ¿no? Y luego con adherencias, ¿no? Es un verdadero desastre en esas situaciones, ¿verdad? Pero bueno, entonces le pasó la anestesia al bebé. Entonces, ¿en cuánto tiempo podemos hacerle el Valar a ese bebé? En 12 Morales horas. Castillo. Pimentel Ortega. A ver, Ortega. Pimentel. Pimentel. Selene, ¿no? Selene Pimentel. A ver. Habían dicho que en los prematuros en las primeras 12 horas y el test de Valar se utiliza cuando no se conoce exactamente la fecha de última menstruación de la madre y ya. Ok. ¿Alguien tiene otra idea? Morales Castillo. A ver, Morales. Bueno, decía que se podía hacer a las 24 horas después del nacimiento y hasta los 4 días. Bueno, 4 días, 72. A ver, Romeo. Sí, doctor. A ver, ¿al cuánto tiempo entonces se puede realizar?
Bueno, pues lo indicado es en los recién nacidos a términos que se realizan las primeras 24 horas, Muy dependiendo, bien. como usted menciona, si tuvo alguna complicación al nacer, pero se puede aceptar que se realice hasta el cuarto día de nacimiento. Después del cuarto día ya no está adecuado realizar este test. Y en los prematuros sí está indicado que se realicen las primeras 12 horas después, posteriores al nacimiento, vaya. Pero Ok. no encontré ninguna indicación especial en caso de que se haya usado anestesia general y el recién nacido tenga los efectos que usted menciona. La verdad, ahí hasta yo desconozco, pero sí, igual la compañera Selene estuvo correcto en que haya dicho que se usa cuando no se conoce la fecha de última menstruación y tampoco hay un control por ultrasonido de la edad gestacional. Ok. Bueno, entonces ya quedó claro. ¿Alguna pregunta, duda sobre esto? Doctor. Ok. Pues entonces seguimos, Romeo, con los capurros. Sí, doctor. ¿Y si leyeron lo de capurro, chicos? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, les pedí que leyeran esto porque en internet, pues de repente hay información. Ah, espérame, déjame quitar esto de compartir. Dejar de compartir ya. Ah, sí, en lo que la pones, a ver, les hago un comentario. Les dejé que leyeran esto de Capurro A y Capurro B. Les digo que conseguí pues un pequeño extracto o lo más importante del artículo original de Capurro. Es sudamericano, es creo que uruguayo, ¿no? Haroldo, o Harold, algo así, ¿no? Capurro. Sí lo vieron. Y bueno, esto se los comenté porque en internet ven que luego circula información que pues no es correcta, ¿verdad? Y que solamente confunde. Están invertidos los capurros. De hecho, en la presentación que hicieron inicialmente sus compañeros tenían invertidos los capurros. El capurro A se supone que es el que evalúa 5 parámetros de madurez física y el capurro B son 4 físicos y 2 neurológicos o 2 neuromusculares. Eso es lo normal. Entonces lo tenían invertido. Tenían como capurro A el que evaluaba los 4 parámetros físicos y los 2 neurológicos, y el capurro B el que evaluaba los 5 parámetros físicos. Entonces, si vieron en la norma oficial mexicana, ¿sí vieron en la norma oficial mexicana, chicos? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. En uno de en el apéndice D, apéndice C, no me Claro, sí. acuerdo qué número de apéndice, pero bueno, en los apéndices ven que ahí está bien identificado la letra A y la letra B. ¿Sí se fijaron? Sí. Y bueno, en el artículo que les mandé o en el extracto del artículo original de Capurro, pues ahí queda más claro, ¿verdad? Que la entonces son los parámetros de madurez física, 5 físicos o somáticos, y el neuromuscular o neurológico son 4 parámetros, 4 parámetros físicos y 2 neurológicos, perdón, y ese es el Capurro B. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, seguimos, Romeo. Sí, doctor. Bueno, compañeros, continuando con el tema en el que nos quedamos la clase anterior, como pueden ver en la diapositiva, se menciona que esta valoración solamente es aplicable para niños de 29 semanas de edad gestacional o más. Igual este método va a ser una exploración de parámetros somáticos y neurológicos. La ventaja de este es que se puede usar incluso cuando el bebé tiene depresión neurológica. Como ya mencionó el doctor, tenemos 2 test de Capurros. El A, que va a ser para aquellos que tienen este daño neuronal, y el B, que es para los que vienen sanos. La siguiente, por favor. Como podemos ver, si vieron en el artículo también que mandó el doctor el día de ayer, me parece, viene esta tabla, solo que esta ya está en español. Podemos observar que son 5 parámetros somáticos que vienen entablados en la parte de arriba de este cuadro. Son los que vienen nada más con letras. Y en la parte de abajo tenemos también 2 signos o 2 parámetros neurológicos, donde vienen los dibujitos hasta abajo, el signo de la bufanda y el signo en cabeza en gota, perdón. Y en el lado izquierdo de la tabla podemos ver 2 líneas que, como mencionó el doctor, igual en los apéndices que vienen en la norma oficial mexicana, se mencionan los 2 tipos de capurros. Podemos ver que el capurro tipo A abarca los 5 parámetros somáticos, que incluyen la forma del pezón, la textura de la piel,
la forma de la oreja, el tamaño del tejido mamario y los pliegues plantares. Después de evaluar estos parámetros somáticos en el recién nacido, a ver, voy a encender un momento mi cámara para explicarlo. Bueno, la clase pasada no contaba con una muñeca o un modelo anatómico y esta vez la única muñeca que pude conseguir pues es un poco rígida y está más grande que un recién nacido. Pero igual vamos a poder evaluar al momento de que vayamos a realizar este test. El primer parámetro que vamos a evaluar va a ser la forma del pezón. En este aspecto nada más se va a visualizar, no hay que palpar la glándula mamaria, nada más hay que ver la formación del pezón y medirlo. Después vamos a pasar con la textura de la piel, igual nos vamos a fijar en la piel del tronco, en las extremidades, para poderla clasificar en cualquiera de los 5 niveles que trae la textura de la piel en la tabla. Después nos vamos a fijar en la forma de la oreja, del pabellón auricular. Vamos a ver que tenga esa curvatura normal del pabellón y que sea rígido. Ahora vamos a evaluar como tal el tamaño del tejido mamario, ya no vamos a medir, aquí sí vamos a palpar la mama para posteriormente medirlo, ver cuál es el diámetro de la glándula mamaria a la palpación. Y por último, ver los pliegues plantares. De igual forma, entre mayor número de pliegues plantares y es más grande la edad gestacional, es mayor el recién nacido. Estos 5 parámetros se van a evaluar cuando el recién nacido tenga un daño neuronal, una depresión neuronal. Y después de hacer la suma de los resultados, según la tabla que tenemos aquí, vamos a sumarle una constante de 204 días. Al obtener este número, eso va a ser la edad gestacional en días, y para poderla conocer en semanas, pues nada más vamos a dividir entre 7. En caso contrario, que el recién nacido no tenga depresión neurológica y venga sano, vamos a excluir uno de los 5 parámetros somáticos, que va a ser el primero, el de la forma del pezón. Y nada más vamos a ocupar los 4 restantes somáticos, agregando los 2 neurológicos que vienen en la parte inferior de la tabla. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí viene otra tabla donde igual vienen representados con dibujos para que se pueda entender un poquito mejor los aspectos somáticos y de igual forma con esquemas en los aspectos neurológicos. En un recién nacido sano hacemos lo mismo que hicimos con el deprimido neurológicamente, excluyendo la formación del pezón y agregando los 2 neurológicos, que de igual forma, como en el test de Ballard, va a ser la maniobra de la bufanda, donde vamos a tomar, obviamente esto se hace con el bebé acostado, de cúbito supino, en una superficie plana. Vamos a tomar la extremidad superior, cualquiera de las 2 del recién nacido, y vamos a cruzarla hacia su hombro, contrario. Y dependiendo del grado de resistencia que oponga el recién nacido, va a ser el grado de maduración que tenga. Entonces, entre mayor resistencia oponga, un mayor puntaje le vamos a dar. De igual forma, para poder evaluar la posición de la cabeza o el signo de la cabeza en gota, vamos a nosotros suspender al recién nacido, sosteniéndolo por la espalda y viendo que la cabeza, pues, si se cuelga o no, dependiendo de qué tanta fuerza tenga en el cuello. Esa es una manera de evaluarlo. Otra es tomándolo de sus extremidades superiores y levantándolo de la mesa, donde está acostado. Se levanta un poco y dependiendo de qué tanto se cuelgue la cabeza, igual nosotros vamos a poder dar una puntuación basándonos en el esquema que tenemos aquí en el test de Capurro. La siguiente, por favor. Como les mencioné, todos estos parámetros tienen un puntaje que se van a sumar y dependiendo de cuál sea el estado del recién nacido, vamos a elegir una constante. Para aquellos recién nacidos que tengan depresión neurológica, vamos a realizar nada más los 5 parámetros somáticos y vamos a sumar la constante de 204. En caso de que el recién nacido sea un producto sano, que haya nacido sin dificultad, vamos a realizar los 4 parámetros somáticos excluyendo la forma del pezón y aumentando los 2 neurológicos y vamos a sumar una constante de 200. Como podemos ver, las constantes son diferentes, pero la clasificación va a ser la misma. Después de hacer la suma del puntaje obtenido más la constante, si obtenemos un resultado menor a 260 días, el test de Capurro lo va a clasificar como pretérmino. 260 días es el equivalente a 37 semanas de edad gestacional. Para estos recién nacidos, pues vamos a tener que ingresarlos a la unidad hospitalaria o, de ser necesario, a la unidad de cuidados intensivos neonatológicos y pues darle las medidas que requieran, dependiendo de su estado.
Para los puntajes que se encuentren entre 260 días y 294, que es el equivalente de 37 a 42 semanas, vamos a clasificarlos como recién nacidos a término. En estos productos, pues, lo más indicado es que comience la lactancia materna en los primeros 30 minutos. Y por último, tendremos que aquellos que tengan un puntaje igual o mayor a 295, que es el equivalente a 42.1 semanas, o sea, 42 semanas con un día, los vamos a clasificar como postérminos. En estos productos igual hay medidas especiales para tomar después del parto, después del nacimiento. Tendremos que observarlo por 12 horas por el riesgo que existe de hipoglucemia o hipocalcemia y pues de igual forma darle las medidas que sean necesarias dependiendo de la presentación de este. Y como leímos en la norma oficial mexicana, los dos test o métodos recomendados, indicados aquí en México, pues son el test de Capurro y el nuevo test de Ballard. ¿Alguna duda? Ok, ya nada más algunos comentarios, Romeo. Primero, a ver, regrésale por favor a la imagen donde tienes la otra, la anterior. Esa mera, no, la que está en blanco y negro, donde están las tablas del Capurro, esa. 5, 10. Fíjense, esta es la de la norma oficial mexicana. Sí, ¿no? Sí, sí es parecida, doctor. No la tomé de ahí, pero sí la revisé y las comparé y son iguales. Nada más aquí hay una diferencia de puntaje. Esto es bien importante. Hay una diferencia de puntaje en la textura de la piel, una diferencia con la original. Miren, en la textura de la piel no son 0, 5, 10, 18, 22, son 0, 5, 10, 15, 20, ¿sí? Entonces, ese pedacito está mal. De todo lo demás, forma del pezón, tejido mamario, 15, ok, y de la oreja, sí, de esa también está mal, es 0, 8, 16, 24, ¿sí? Entonces, para que tengan cuidado ahí, ahora sí que cuando bajen información de internet. Y bueno, a ver, si quieres, deja de compartir para que les muestre yo el Doctor, Capurro disculpe, original. pero la de la norma oficial mexicana es igual, tiene los mismos puntajes. Pues está mal, o sea, será muy la norma oficial mexicana, pero está mal. Miren, o sea, y eso no lo digo yo, o sea, no es que yo quiera tener la razón, ¿verdad? Pero pues, de repente, pues sí, no sé si se han fijado que luego en artículos mexicanos o libros mexicanos vienen algunos errorcillos. Miren, este es el original, ¿verdad? O este fue el extracto porque no es el original como tal. Es el método simplificado para el diagnóstico de la edad gestacional en recién nacidos. Este es de Haroldo Capurro, ¿verdad? Es el que le digo que es uruguayo, ¿verdad? Es del 78. Y pues ahora sí que lo que trató, al decir esto de que es un método simplificado, sí están viendo, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, es un método simplificado porque lo sacó del Dubowitz, de aquel método también de los 70s que se encargaba o que determinaba, ¿cuántos? 21 parámetros, creo, ¿no? Entre físicos y neuromusculares. Entonces, como se dieron cuenta que era algo muy complejo, estos sudamericanos pues empezaron a comentar, ¿no? Es un relajo, o sea, calcular la edad gestacional con el Dubowitz, vamos a sacar uno simplificado, vamos a ver qué tanta validez tiene, ¿verdad? Y bueno, el caso es que aquí está. Miren, entonces, es este. Miren, por eso dice que las variables y puntajes asignados en el método modificado de Dubowitz, ¿no? Entonces aquí habla para evaluar la edad gestacional. Y sí, en el Capurro A, como dice su compañero, si se suman todos los parámetros entre sí y la constante es 204. Y en el B, si se suman todos los parámetros entre sí y se le suma lo que sale a 200, ¿verdad? Para determinar la edad gestacional. Pero bueno, a lo que iba era esto, miren. Esta es la formación del pezón. Miren, siempre cuando es pezón o cuando es, yo me lo aprendí así. Si es pezón o glándula mamaria, o sea, pezón, formación del pezón o tamaño de la glándula mamaria,
¿sí? El tamaño ¿sí? de la mama siempre es hasta 15, 0, 5, 10, 15. Cuando es textura de la piel y cuando son pliegues plantares, son 0, 5, 10, 15, 20. Miren, 0, 5, 10, 15, 20. Era lo que te decía, el que estaba mal era este, ¿no? El de la textura de la piel, donde venía que 22 o algo así. ¿Romeo? Sí, sí, doctor. Sí, sí, sí. Entonces, no le hagan caso a eso, háganle caso mejor a este, ¿verdad? Es 0, 5, 10, 15, 20. Y el de la oreja es 0, 8, 16, 24. Porque creo que ahí también había una modificación, ¿no? Creo que también estaba mal, ¿no, Romeo? Sí, viene 0, 0, 5, 10, 24, viene en el de la oreja. 0, 5, 10, 24. Sí, les digo esto porque, bueno, si de por sí sabemos que este no es un método que así muy preciso, muy exacto, que termine la edad gestacional, tiene su margen de error. Ahora imagínense, si empezamos a sumar otras puntuaciones, pues nos va a salir todavía más distinto, ¿no? Entonces, en este sí se pueden basar en la imagen, esa color que tienen, que anda en internet, al menos las puntuaciones sí son correctas. La que también presentaste, Romeo, la de colores. A ver, dejar de compartir. A ver, ponla, por favor. Esa. Ahí sí están bien las puntuaciones. Entonces, del pezón y de la glándula mamaria, 0, 5, 10, 15. De pliegues plantares y textura de la piel, 0, 5, 10, 15, 20. Y de la oreja, 0, 8, 16, 24. ¿Sí? Y bueno, lo que siempre les digo a los internos para que no se equivoquen, para que lo hagan en orden, no se les pase ningún parámetro, de arriba hacia abajo. O sea, lo primero que van a evaluar, o sea, no es precisamente con este orden. Yo lo que les digo, insisto, es cuando estás explorando a un paciente, pues tienes que verlo desde la cabeza a los pies, ¿no? Entonces, lo primero que está ahí ante tus ojos, pues es la oreja, ¿no? Son las orejas, te bajas un poquito más, glándula mamaria, formación del pezón, te bajas un poquito más, pliegues plantares, para terminar finalmente con la piel. Y ahí le van asignando las diferentes puntuaciones. Este sí se puede aprender de memoria y de hecho el Capurro A es el que empleamos en el hospital porque es muy práctico, ¿sí? No necesitas tener la imagen, te lo puedes memorizar, ¿verdad? Y en el caso del Valar, en el caso del Capurro B, pues ahí ya no es más difícil memorizarlo porque, bueno, una imagen pues es difícil, ¿no? Por ejemplo, de la maniobra de la bufanda, ¿cómo tiene que estar el bracito del niño para darle 0? ¿Cómo tiene que estar para darle 6? ¿Cómo tiene que estar para el 12? O sea, es difícil memorizar eso. Tendrías que sacar forzosamente tu tabla para poder comparar la maniobra que le estás aplicando al recién nacido con la imagen del muñequito, del monito este que está aquí en la tabla, ¿verdad? También otra cosa bien importante es que el Capurro B no lo utilizamos, ¿sí? Empleamos el Capurro A, y digo, no nada más en la Margarita, o sea, yo he estado en diferentes hospitales, estuve en León, Guanajuato, en el internado, estuve en Orizaba, estuve en Veracruz, estuve en Tlaxcala, estuve en Metepec, en Tehuacán, aquí en Puebla, y no lo ocupamos, de verdad, o sea, no es práctico utilizar el Capurro B. Si vamos a utilizar el Capurro B, o sea, si vamos a evaluar parámetros de madurez neuromuscular, empleamos mejor el Valar, ¿sí? Pero entonces el Capurro B, pues es importante que sepan que existe, ¿verdad? Pero en realidad no lo utilizamos. Y recuerden, si vamos a evaluar parámetros de madurez neurológica, pues mejor ya emplea el Valar, ¿no? Para ya no evaluar nada más 2, sino ya evaluar de plano 6 parámetros, ¿no? Entonces, en la práctica clínica, en la vida real, Capurro A y Valar, ¿de acuerdo? Ahora, el Capurro A hay que pues saber desde qué edad gestacional podemos evaluarlo. Su compañero ya lo dijo, pero a ver, vamos a ver qué tan atentos estuvieron. Si me dijeran, yo estoy no sé, en cunero patológico, ¿no? Como interno, y llega un paciente procedente de la de tococirugía, que resulta que mencionan ahí que lo mandan por prematurez de 28 semanas por Capurro. ¿Qué opinan de ese 28 semanas por Capurro? Blanco González. A ver, Blanco. Pues bueno, nuestro compañero había comentado que en cuanto a semanas, la evaluación equivaldría de las 37 a las 42.1 semanas de gestación, entonces pues no entraría en el rango.
Bueno, más o menos tienes la idea. ¿Alguna otra opinión? Bautista 28 Trejo. semanas por capurro. Bautista Trejo. A ver, Bautista. Bueno, Romeo dijo que este se ocupaba de las 29 semanas en adelante, entonces no podría ocupar el capurro. Muy bien, entonces es una tontería decir eso, ¿no? Y lo pueden ustedes hacer, miren, si tienes ahí su calculadora, supongamos que en todos los parámetros, en formación del pezón, en tamaño de la glándula mamaria, etcétera, en todos sacó 0. Entonces todo ese 0 se lo van a sumar a 204, ¿no? Y 204 lo van a dividir entre 7 días, les va a salir 29.1, ¿sí? Entonces esa podría ser la edad gestacional mínima que podría evaluar el capurro, 29.1 semanas de edad gestacional. ¿Sí está claro eso? Si tiene 0 en todo, y acuérdense que todo se tiene que sumar a 204 para el capurro A, dividimos 204 entre 7, sale 29.1. Sí está claro esto, ¿verdad? Pero miren, lo recomendable es que para recién nacidos prematuros severos, ¿verdad? Que van de 28 a 32 semanas, podemos emplear, bueno, 28 a 32 semanas no, sería menores de 32 semanas, lo ideal es utilizar mejor ya el Valar, ¿sí? El capurro lo empleamos para mayores de 32 semanas. O sea, aunque el capurro A se supone que podría evaluar bebés de 29 semanas en adelante, si tiene 29 semanas ya en la práctica clínica, utilizamos mejor el Valar. Por eso insisto, menores de 32 semanas, ya mejor ocupamos el Valar. ¿Sí está claro esto? O sea, desde prematuros severos para abajo, o muy prematuros, como también se les llama, prematuros severos o muy prematuros, y en prematuros extremos, en prematuros inmaduros, en recién nacidos inmaduros, empleamos mejor el Valar. ¿Sí está claro esto? Y mayores de 32 semanas, el capurro. Aunque hay algunos neonatólogos que pues sí considerarían que desde 30 a 32 semanas podríamos utilizar los dos, desde las 30 semanas. O sea, estaríamos hablando igual de prematuros severos, ¿verdad? De 30 a 32 semanas podemos utilizar los dos métodos, tanto capurro como por Valar, ¿sí? Determinar la edad gestacional por los dos métodos. Y pues bueno, hacer una comparación y pues ya determinar cuál es la posible edad gestacional que en realidad puede tener ese bebé. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda o comentario de esto? Disculpe, doctor, esta pregunta es mera curiosa. ¿Usted en la práctica no ha realizado la comparación en un recién nacido más o menos entre 30 y 32 semanas en estos dos métodos para ver si realmente Sí, de hecho sí coinciden o lo hay alguna hacemos. diferencia? Sí lo hacemos. Cuando nos nacen prematuritos severos, empleamos los dos métodos. Y sí, más o menos coincide, pero sí sale cierta diferencia. Es que depende de quién lo haga, de cómo lo hagas, de qué en condiciones lo hagas, pero no salen exactamente igual. Sí hay una pequeña diferencia. Y aquí es donde entra el criterio, ¿no? Por Valar me sale pongamos, de 29 semanas, ¿no? Pero acuérdense que va de 2 en 2, pues, más o menos como de 29 semanas. Y por capurro me sale de 29.6 semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos coincide, déjale 29 semanas, ¿no? Que de hecho, en el certificado de nacimiento no puedes poner 29.5 semanas, 29.2, tienes que poner semanas de edad gestacional nada más, ¿no? Sin días. Sí saben, ¿verdad? Que se tiene que hacer un certificado de nacimiento a todos los recién nacidos. O sea, por aquí nace un bebé, tienen que hacer un chorro de papelería, ¿verdad? Y entre esas papelerías, si es un documento legal, se tiene que hacer un certificado de nacimiento, donde se preguntan datos de la madre, datos del niño, datos en relación a la vía de nacimiento. Ese documento es legal, se lo entregan a los padres para que con ese documento ellos vayan a solicitar o a tramitar el acta de nacimiento del bebé. Pero bueno, en uno de esos puntos que tienes que evaluar del nacimiento, del recién nacido, es precisamente la edad gestacional y no se pone en días, es en semanas completas. O sea, nada más tiene 2 espacios para que pongas las semanas. Entonces sí se podría hacer. Fíjense que este sería un muy buen ejercicio y les platico que en generaciones anteriores de estudiantes, ahora sí que a los estudiantes más destacados los dejé invitar a clases,
a práctica al hospital. Incluso le di a estudiantes del grupo piloto, cuando todavía estábamos en San Alejandro. Y sí, pues ellos sí, la mayoría, o prácticamente todos, si no mal recuerdo, los invité a la TOCO para que se fijaran cómo recibíamos a los bebés, para que evaluaran, hicieran el ejercicio de evaluar la edad gestacional con el capuro, así con todo este proceso que se debe llevar a cabo. A ver, ¿cuánto le das de pabellón auricular? Ah, pues le doy 8. ¿Cuánto le das a la formación del pezón? Ah, le doy 10. ¿Cuánto le das a la glándula mamaria? Ah, que le doy 5. A los pliegues plantares, a la piel. A ver, súmalo, súmalo entre sí y se lo vas a sumar a qué constante. No, pues que a 204. Ahora, ¿qué haces? No, lo divide entre 7. ¿Cuántas semanas te sale? Sí me explico. Es importante. Sería bueno que hicieran ese ejercicio. Hace un año, en diciembre, ya no me permitieron llevar internos, digo, estudiantes. Comenté con la jefa de enseñanza que estaba en ese momento, que era una suplente. Ella se me había dejado, pero le preguntó a la jefa de delegacional, jefe de enseñanza delegacional, y no permitió que los llevara, que porque había un convenio y que además era mucha responsabilidad. Y sí, después me puse a pensar y digo, no, pues es que les debe pasar algo a estos chavos. En la Margarita está horrible la delincuencia, bueno, en todos lados, ¿verdad? Pero en la Margarita han asaltado a muchos internos, han golpeado internos, les han robado internos a residentes. Aparte, pues imagínense, ahorita con esto del coronavirus, pues hasta vayan a pescar el coronavirus y luego quién se va a hacer responsable de todo eso, ¿no? Miren, si me lo llegan a autorizar, déjenme platicar con la jefe de enseñanza, porque ahorita como que me está pidiendo un favor de que le ayude yo a revisar los protocolos de tesis de los residentes. Entonces, pues quiero ver si, pues de alguna forma me acomodo, ¿verdad? Y le pido que me dé chance de llevar estudiantes. Pero yo creo que nada más llevaríamos como a unos 5 estudiantes, pero bueno, separadamente, pero máximo a 5. Déjenme ver y yo les comento. ¿Sí les gustaría ir? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Sí. Pero tendrían que ser ahora sí que a los que tengan mejor calificación. Y aparte de esto, lo que estaba yo pensando es que pues a lo mejor me va a tener que firmar o hacer una carta donde, bueno, deslindan a la institución, al IMSS, y me deslindan a mí y a enseñanza de cualquier cosa que pudiera pasarles. ¿Sí estarían de acuerdo? O sea, si les llegan, Dios no lo quiera asaltar, si llegan a pescar el coronavirus. O sea, es algo delicado, o sea, no es tan simple como antes, porque antes nada más así les decía, y ni siquiera le decía yo enseñanza, ya iban los